Hola, muy buen día, tarde o noche. No importa qué hora estén escuchando esto, pero muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo al entrar a este podcast, en el cual hablaremos de un personaje muy interesante que es Mikulash. ¿Y quién es Mikulash? Pues es el primer asesino serial de Guatemala. Espero puedas quedarte para que juntos aprendamos cosas nuevas. Me presento, mi nombre es Katherine Bellman. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol Yasmira. Mi nombre es Rosario Velázquez. Somos estudiantes del Centro Universitario del Norte CUNOR-USAC de la carrera de Psicología y damos inicio a este podcast. ¿Y quién fue José María Mikulash Bush? Pues fue el guatemalteco de sexo masculino que nació en el año 1926 en el municipio de Patricia del departamento de Chimaltenango, quien posteriormente a sus 20 años, siendo una persona soltera, trabaja como mozo de cordel en el mercado El Guardaviejo, en zona 8, y se desconoce la religión que participaba. Los miembros que componían su grupo familiar fueron su madre, su padrastro y sus hermanos. Sus padres trabajaron como cargadores de bultos en el mismo mercado. La historia personal del sujeto indica que fue un embarazo no planificado y quizás no deseado. Es muy probable que la madre lo tuviera joven de acuerdo con las costumbres indígenas de esa época, que consistía en casarse en la adolescencia. José nació a los 9 meses gracias al apoyo de una comadrona de la localidad. Se presume que la relación sentimental de la pareja parental fue conflictiva, debido a la agresividad que el padrastro mostraba cuando se encontraba alcoholizado. Es probable que la comunicación entre los miembros de familia fuera escasa y poco afectiva. Una buena interacción hubiera fortalecido los vínculos emocionales y favoreciendo la estabilidad familiar. El padre biológico abandonó totalmente a su familia. La madre dedicó la mayor parte de su tiempo a trabajar y obtener los insumos necesarios para el sostenimiento del hogar, cargando bultos y lavando ropa. El padrastro se alcoholizaba y bajo los efectos de este se manifestaba abusivo, violento y atentaba física, psicológica y sexualmente al pequeño José. Es posible que Mikulash Bush tuviera una mejor relación con su madre. Puede que el trato no haya sido cercano, pero sí menos ofensivo que en el de su padrastro. En los registros de la Hemeroteca Nacional y el Archivo de Tribunales no hay información que confirme la relación de Mikulash con sus hermanos. Ahora bien, un aspecto importante que tienen que ser mencionados son los rasgos característicos de la personalidad de Mikulash, ya que a nivel consciente era capaz de darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Podía ubicarse en tiempo y espacio. Planificó y ejecutó los asesinatos de manera premeditada. Esto implica lucidez mental. Se descartan delirios y alucinaciones como síntomas de alteraciones de la conciencia. Percibía conscientemente su interés sexual homosexual por los menores de edad. Las funciones yoicas se orientaban a la satisfacción de sus impulsos. Toda la energía que ha invertido en protegerse desde la infancia y durante varios años del abuso sufrido por parte del padrastro y posteriormente de los privados de libertad ha generado un fortalecimiento del ello, evitando que se desarrolle el yo adecuadamente, convirtiéndolo en un pequeño fragmento que no puede controlar. Es por eso que el control de la personalidad lo tiene el ello. Por esta razón su comportamiento adquirió características primitivas, que se rigieron por un principio de placer. La realidad no fue más que la extensión de sus fantasías inconscientes. Los recursos intelectuales propios de la conciencia obedecieron a la satisfacción de los impulsos. Ya que sabemos quién fue José María Mikulash Bush, me gustaría que la compañera Carol Yasmira me dijera un poquito sobre sus víctimas y el modo operandi de Mikulash. Muy bien, Katherine, y es una excelente pregunta hablar sobre las víctimas y pues quiero dar a conocer, ¿verdad?, de que son 15 víctimas las que sufrieron estas atrocidades que José María y su primo Mariano cometieron, eh, que a los cuales los pobladores empezaron a llamar las dos bestias. Sin embargo, retornando a
la primer víctima, que fue Enrique Sactic Cuyuch, de 14 años, quien fue atacado por La Palmita, que ese era un lugar solitario, era como a la orilla de un cerro, donde cuentan, ¿verdad?, que José y Mariano estaban esperándolo porque ya sabían la ruta del niño. Entonces el niño, cuentan, ¿verdad?, de que llevaba sus 2 cargas de leña. Pero la estrategia que ellos dos iban a utilizar era de hablarle sobre un conejo, que iba a ser el modo y la estrategia de cómo convencer al niño a que se fuera con uno de los dos, en este caso con Mariano, para Mariano poder violarlo, ¿verdad? Entonces pararon a Enrique y Mariano lo convenció a que fueran a ver a un conejo, ¿verdad? Que todavía le dijo de que tenían que escarbar la tierra para poder sacar al conejo. Entonces, el niño, muy dudoso, se rehusó porque él tenía que llevar las 2 cargas de leña a venderlo a la aldea que estaba al alcance, ¿verdad? Entonces, eh, José María le dijo que él iba a cuidar las 2 cargas de leña, en lo que acompañaba rapidito a Mariano. Sin embargo, el niño aceptó ir, y cuando ya estaba a solas con Mariano, Mariano le enseñó un lugar en la tierra, ¿verdad?, en el suelo, donde le indicaba que ahí estaban los conejos y que solo tenía que escarbar. Entonces, cuando Enrique se agachó en esa posición y empezó a escarbar, Mariano fue que como pudo, le agarró las 2 manos y se las dobló para atrás, y con una soga le ató el cuello con los brazos. Entonces, fue ahí cuando él aprovechó de violarlo, y como el niño intentó irse, Mariano lo mató, estrangulándolo. Es una, es una imagen que pues no es nada agradable recordar o tratar de hacerlo, ¿verdad? Sí es un poco atroz todo los crímenes que ellos dos hicieron. Sin embargo, ellos, aparte de ser pedófilos, también eran ladrones, y se llevaron una chamarra que el niño tenía y las 2 cargas de leña, y las fueron a vender a un anciano, al primer anciano que se encontraron en la aldea donde el niño se dirigía, sin saber él, ¿verdad?, de que eran pertenencias de un niño que habían asesinado. Es aquí donde arranca estos crímenes atroces de estrangulación a, dirigido a niños entre 11 a 15 años, y todos siendo atacados por el área de La Palmita. Y así, a su vez, se identificaron a todas las víctimas, que prácticamente solo 3 de ellos fueron sobrevivientes. Y no está de más hablar sobre los sobrevivientes que menciono, ¿verdad? Los cuales todos fueron de 1946, donde prácticamente los sobrevivientes fueron las víctimas de José María. Y analizando todos los datos que vamos recabando para obtener la información que queremos nosotros en este momento compartir, es que en sí José María no fue el atacante, él no violó a ninguna de las víctimas. Que de las 15 víctimas que hubieron, él no violó a ninguna, él no asesinó a ninguna. Todo fue obra del primo Mariano. Sin embargo, no se entiende en sí la finalidad de por qué a José María fue que sentenciaron. Sin embargo, por ejemplo, la primer víctima de José María, que fueron 3, el primero se trata de Juan Ramos, que él estaba cuidando a sus hermanos en su casa.
Pero José María se dio cuenta, ¿verdad?, de que estaban solos y llegó, tocó la puerta y el niño Juan le dijo de que no estaban los papás. Entonces José María les dijo que él era un amigo de su papá para que lo dejara entrar. Sin embargo, Juan le dijo que no podía dejarlo entrar porque sus papás no estaban. Entonces, José María, al escuchar esto, abrió con brusquedad la puerta, ingresar a la casa y fue que intentó abusar del niño. Entonces, los hermanitos, al ver este acto, fue que gritaron y fue que hicieron ruido a modo que los vecinos escucharan eh, qué era lo que estaba pasando. Entonces, los vecinos, al escuchar todo esto, se alarmaron y fueron a ver qué estaba pasando. Y fue que vieron ahí las características en sí de José María, porque nadie tenía conocimiento sobre quién era la persona que estaba cometiendo estas atrocidades a los niños de este lugar. Entonces, lo único que pudieron ver era de que él cojeaba de una pierna. Entonces, José María tuvo que salir corriendo porque lo iban a agarrar. Entonces ahí queda como primer víctima Juan Ramos. Y así sucesivamente van. La otra víctima fue Guillermo Rolando Castillo, que a él lo encontraron 5 días después e igual intentó violarlo en el mismo lugar de donde siempre habían atacado, en el lugar de Palmita. Sin embargo, tampoco pudo. Y el último que fue Francisco Juárez, que a él lo visualizó en el parque, que estaba comprando elotes. Entonces, para ese entonces ya habían unos investigadores que estaban averiguando sobre quiénes eran los que estaban cometiendo estas atrocidades a todos los niños de este lugar, ¿verdad? Entonces, dieron, los investigadores casualmente dieron en el parque que había un niño solo, pero que había un adulto con él y le estaba haciendo como propuestas que el niño no muy quería aceptarlas. Entonces fue que lograron visualizar bien, prestaron atención y fue que lograron ver de que se trataba de José María y pues él era el que quería llevarse al niño para que fuera su tercer víctima. Y obviamente fue que fracasó en este tercer intento y es que Francisco llega a ser uno de los sobrevivientes. Oh, qué interesante. Y ahora, de mecanismos de defensa, ¿qué nos puedes decir? Así es, Catherine. Y como le vengo diciendo, bueno, las características en sí de los crímenes eran que todos se basaban en la estrangulación, porque era el único objetivo que ellos podían hacer, o sea, se podían especificar en que el cuerpo ya no tuviera vida para poder satisfacer las necesidades que ellos tenían. Entonces, prácticamente la estrangulación fue basado para cumplir todas las fechorías que José María y Mariano realizaban. Y pues como mecanismos de defensa secundarios podemos mencionar lo que es la regresión, el aislamiento, la racionalización y la sexualización. Que empezando por la regresión, que es basada en cada acto que él cometía. Lo hacía regresar a ese momento de abuso y la insatisfacción que sintió en ese momento. En aislamiento podemos mencionar que era una persona que no tenía ningún afecto, ya que desde su niñez no lo recibió a pesar de tener a su madre, no logró desarrollar afecto y volverse una persona antisocial. Como racionalización, prácticamente él sabía lo que le había pasado
y sobre todo lo que hacía. Era consciente en todo momento. Y como sexualización caracterizamos que era el dolor y la insatisfacción que él sintió, lo empezó a convertir en algo placentero para él, pero utilizando únicamente a los niños. Al hablar sobre este interesante personaje que Guatemala nunca olvidará debido al miedo que infundió en su tiempo, ¿será que Rosario no nos puede decir el posible diagnóstico que le dieron a Mikuláš? Pues lo que le puedo decir sobre un posible diagnóstico al que se le puede dar a José María Mikuláš es el trastorno pedófilo, en donde la pedofilia es una forma de parafilia que causa daño a los demás y por lo tanto se considera un trastorno parafílico. Las agresiones sexuales contra los niños constituyen una parte importante de los actos sexuales criminales que se informan. Y a pesar de que se le realizó el examen mental a José María Mikuláš, pues él no mostró ningún problema mental, ¿verdad? Y lo que podemos observar ante la situación de él es de que al momento de haber sido abusado sexualmente por su padrastro cuando él era pequeño, pues le creó en la mente un completo rechazo hacia el género femenino, como también la atracción que creó contra los niños, ¿verdad? Más que todo contra los varones, porque si nos ponemos a observar, pues sobre los crímenes que él cometió únicamente se encuentra el crimen de una mujer ya de la tercera edad y ya pues el resto son únicamente niños podemos decir entre los 10 años, 11, 12, 14, y como ya lo hemos escuchado anteriormente, ¿verdad? Y aparte pues recordemos también de que no solo era abusar sexualmente de los niños, sino que también era quitarles la vida, ¿verdad? Privarlos de su vida. Y no era solo él, sino que era acompañado también de su primo, ¿verdad? Qué espeluznante todo lo que hicieron estos dos personajes, ¿verdad? Estos dos primos. ¿Cómo pudieron ser capaces de llegar a tanto? Lo bueno es que fueron capturados, ¿verdad? Y fueron ejecutados. Si no estoy mal, no sé si nos podrías mencionar eso. Pues Catherine y Carol, José María Mikuláš fue ejecutado por fusilamiento el 18 de julio de 1946 frente a la pared exterior del cementerio general. Y como última voluntad, pues él pidió sus 2 octavos de licor, ¿verdad? Y asistencia espiritual, que posteriormente al recibirlos gritó ante todo el público que presenció su ejecución sobre el delito que él y su primo habían cometido, ¿verdad? Diciendo de que él únicamente mató a 4 niños y que el resto lo mató su primo, ¿verdad? Pero en realidad ahí sí que no sabemos lo que en realidad pasó. Y pues a Mariano Mikuláš únicamente le dieron una sentencia de 30 años en donde él las cumplió, pero años o meses después podemos decir que a él le detectaron cáncer y él falleció, según las investigaciones que se han recabado, ¿verdad? Entonces, en realidad es una historia tan interesante que uno, mientras más investigue, va encontrando diferentes teorías sobre lo que sucedió en ese tiempo. ¿Y qué hicieron con Mikuláš después de su ejecución? Después de la ejecución y a petición de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al cadáver de Mikuláš se le quitó la cabeza para hacer los estudios que identificaran el origen de su criminalidad, ¿verdad? La cual en los años 90 desapareció. Aquí podemos decir que quien pidió que se le quitara la cabeza al cadáver de Mikuláš fue el doctor y psicólogo Federico Mora, ¿verdad? En donde él empezaba el estudio para poder determinar las causas del por qué él cometía estos delitos, ¿verdad? Y según un dato interesante, pudieron observar, él tenía 2 fracturas de cráneo a temprana edad. Es como decir, a alguien se le cayó de la cuna, ¿verdad? Y según una necropsia que a él le hicieron fue que se determinó
que él tenía 2 fracturas de cráneo, pero ya de ahí ya no pudieron seguir con el estudio a causa de que la cabeza pues desapareció. Este fue un suceso que marcó a nuestro país debido a la angustia que se enfrentaron los pobladores de aquel entonces. Todo gracias a José María y Mariano Mikuláš, los primeros asesinos en serie atrapados en nuestro país. Y es así como llegamos al fin de este podcast. Les damos las gracias por quedarse con nosotras hasta el final.